Un valle en Moab, noche cerrada. El frío del desierto se cuela entre las piedras como una respiración antigua, y a lo lejos, muy abajo, el Jordán arrastra un murmullo que nadie escucha. No hay testigos, no hay ejército, no hay tumba marcada. Solo un cuerpo en el suelo. Y entonces el aire se rasga. Un arcángel desciende sobre esa tierra sin nombre. Frente a él, otro ser, oscuro, antiguo, jurista de oficio, ha venido a reclamar el cadáver, no con violencia, con argumentos. Lee en voz judicial los cargos contra el muerto, enumera transgresiones, levanta un acta. En ese valle vacío, en mitad de la noche, se está celebrando un juicio. Y el arcángel, el comandante de los ejércitos celestiales, el príncipe de Israel según el libro de Daniel, no replica con su espada, no dicta sentencia, no improvisa. Pronuncia apenas 6 palabras. 6 palabras que aún hoy, casi 2000 años después, todavía pesan. Pesan más que cualquier discurso angélico registrado en la Escritura. El libro que conservó la escena se perdió hace casi 2000 años. Solo sobrevivió un eco, un único versículo en una de las cartas más breves del Nuevo Testamento. Un versículo tan extraño, tan jurídicamente preciso, tan incómodo, que durante siglos los teólogos prefirieron pasar de largo antes que mirarlo de frente. Hoy vamos a mirarlo de frente, porque lo que ocurrió esa noche en Moab no fue una pelea entre espíritus, fue una audiencia preliminar, un ensayo. Y el caso que se juzgó allí, sobre el cuerpo de un hombre culpable, enterrado por la mano de Dios, es exactamente el mismo caso que volvería a abrirse a cielo abierto sobre una colina llamada Gólgota. Esta es la historia de la primera vez que el infierno presentó cargos formales y perdió. Y para entenderla, hay que empezar por el versículo que la conserva. La carta de Judas tiene apenas 25 versículos. Es, junto con la segunda y tercera de Juan, uno de los textos más breves de toda la Biblia. Un escrito breve, urgente, casi crispado. Una advertencia contra falsos maestros que se han infiltrado entre los creyentes. Y en medio de esa advertencia, sin previo aviso, sin contexto, sin nota al pie, Judas escribe esta frase. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Léalo otra vez, despacio. No hay introducción, no hay explicación. Judas asume que sus lectores saben de qué está hablando. Asume que el episodio les es familiar. Asume que la escena, Miguel, el diablo, el cadáver de Moisés, el careo legal, es parte del paisaje espiritual común de la iglesia primitiva. Y nosotros, 2000 años después, no tenemos ni idea de dónde sacó esa información. Porque el Antiguo Testamento, en ninguna de sus páginas, narra esa disputa. No aparece en Génesis, no aparece en Éxodo, no aparece en Deuteronomio, no aparece en los Salmos, ni en los profetas. Si Judas la cita de otra fuente, una fuente que sus lectores conocían y que nosotros perdimos. Y sin embargo, el marco jurídico no era ninguna novedad. Los lectores de Judas conocían perfectamente la figura del acusador presentándose ante el tribunal celestial. Bastaba abrir el libro de Job. En sus 2 primeros capítulos, el adversario se presenta literalmente ante Dios, en audiencia formal, para levantar cargos contra un hombre justo. Pide acceso al expediente, solicita permiso para tocar bienes y cuerpo. Es, palabra por palabra, un fiscal que demanda jurisdicción. La escena de Moab no es excepcional, es sistémica.
El acusador siempre se presenta como abogado. Esa es la primera puerta cerrada de esta historia. Antes de cruzarla, hay que retroceder. Hay que volver a Moab. Hay que entender por qué, para empezar, había un cuerpo allí esperando ser disputado. El libro de Deuteronomio termina con una de las escenas más misteriosas de toda la Escritura. Moisés, ya anciano, sube el monte Nebo. Desde la cumbre, el Señor le muestra la tierra prometida: Galaad, Dan, Neftalí, Efraín, Manasés, Judá, hasta el último mar. Una tierra entera ofrecida a los ojos del hombre que, sin embargo, no tiene permiso de pisarla. Y entonces el texto dice algo asombroso. No dice que Moisés murió y fue sepultado por el pueblo. No dice que Josué condujo el funeral. No dice que se levantó un monumento. El texto hebreo, con una sobriedad sobrecogedora, afirma: y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Lo enterró, singular, tercera persona. El sujeto es Dios. Dios mismo bajó a aquel valle y con sus propias manos, si tal expresión cabe, sepultó a Moisés. Y luego ocultó el lugar. La palabra hebrea que el texto utiliza para sepulcro es kever, literalmente el sitio del enterramiento. Y ese sitio quedó cubierto, borrado, sin estela, sin túmulo, sin coordenadas. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios que ordenó a Israel honrar a sus muertos, levantar memoriales de piedra, recordar a sus padres por nombre, decide en este caso, el caso del hombre más importante de toda la historia hebrea, eliminar toda señal? ¿Por qué esconde el cuerpo del legislador, del libertador, del único profeta que, según el propio Deuteronomio, conoció al Señor cara a cara? La respuesta tradicional durante siglos fue piadosa, pero superficial, para evitar la idolatría, para que el pueblo no convirtiera la tumba en un santuario, para que ningún rey futuro mandara construir un templo sobre los huesos del profeta. Esa explicación es razonable, pero es incompleta, porque el texto de Judas insinúa algo mucho más oscuro. Sugiere que la tumba no fue ocultada únicamente de los hombres, fue ocultada de alguien más, de alguien que ya había venido a reclamarla, de alguien que tenía, según su propia retórica jurídica, derecho legal sobre ese cuerpo. Y es ahí donde la historia se vuelve un proceso judicial. Para entender qué argumento podía esgrimir el diablo sobre el cadáver de Moisés, hay que recordar quién era Moisés en el momento exacto de su muerte. No el ícono, no el gigante de mármol, no la figura idealizada de los frescos. El Moisés que murió en Nebo era un hombre con sentencia. En el libro de Números, capítulo 20, en las aguas de Meribá, Moisés desobedeció una orden directa del Señor. Dios le había dicho que hablara a la roca para que diera agua. Moisés, exasperado por la rebelión del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara. Brotó el agua, sí, pero brotó también una sentencia. Por cuanto no me creísteis, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés murió bajo juicio, no condenado a la perdición, pero sí privado, por ofensa propia, de la tierra prometida. Y esto es absolutamente decisivo para entender el episodio que narra Judas. Porque cuando aquella noche, en Moab, el acusador se presenta a reclamar el cuerpo, no llega como un ladrón de tumbas, llega como un fiscal con expediente.
Y aquí es donde entra el libro perdido. Los padres de la Iglesia, no uno, sino varios, los más rigurosos y eruditos del primer milenio cristiano, coincidieron en una misma identificación. Orígenes, en su obra De Principiis, libro 3, capítulo 2, lo afirma con claridad. El episodio que cita Judas proviene de un escrito conocido como La Asunción de Moisés. Clemente de Alejandría, en sus Estromata, lo confirma. Atanasio lo discute. Es decir, en los siglos II, III y IV, todos sabían qué libro estaba citando Judas. Lo tenían a mano, lo leían y luego, sencillamente, desapareció. Durante más de 1500 años, la Asunción de Moisés fue conocida solo por estas referencias. Un nombre sin texto, un fantasma bibliográfico. Hasta que, en 1861, un erudito italiano llamado Antonio Seriani, trabajando en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, abrió un palimpsesto del siglo VI. Bajo la escritura visible, escondido por la tinta de un copista posterior, asomó un texto en latín antiguo, traducido a su vez de un original griego, traducido a su vez probablemente de un original hebreo o arameo. Era un manuscrito único en el mundo, la única copia sobreviviente. Y, como en una novela de suspenso, el manuscrito está dañado. Las páginas se interrumpen. El texto se corta abruptamente en mitad del capítulo 12. Justamente antes del pasaje donde, según los padres, se narraba la disputa entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. La parte exacta que necesitamos para resolver el misterio es la parte que falta. Pero los testimonios patrísticos nos permiten reconstruir con una probabilidad muy alta el contenido del fragmento perdido. Y aquí los académicos contemporáneos, Richard Bauckham a la cabeza, seguido por una tradición que pasa por Calvino y por J.N. de Kelly, han presentado, en realidad, 3 alegatos jurídicos distintos sobre lo que el diablo argumentó esa noche en Moab. Primer alegato: la acusación por homicidio. El diablo recuerda que Moisés, en su juventud, dio muerte al egipcio en Éxodo 2. Sangre derramada, mano manchada. Por la ley misma del Sinaí, un homicida no merece sepultura honrosa. El acusador presenta el expediente y reclama el cuerpo como botín legítimo del reino de la muerte. Segundo alegato: la acusación por incredulidad. Es la línea que sugiere Calvino en sus comentarios. El diablo invoca la sentencia de Meribá. Moisés desobedeció. Moisés no santificó al Señor. Moisés murió bajo juicio divino explícito. Si Dios mismo lo condenó a no entrar en la tierra prometida, ¿con qué derecho ahora pretende glorificar su cuerpo? Tercer alegato: la acusación por jurisdicción universal. Es la lectura más antigua, la más radical y la que conecta directamente con el episodio del Calvario. El diablo, sencillamente, alega que todo cuerpo humano que muere le pertenece, que la muerte es su territorio, que desde el Edén, desde la sentencia de Génesis 3, polvo eres y al polvo volverás, los cadáveres caen, por defecto, bajo su dominio. No reclama a Moisés por sus pecados particulares, lo reclama porque está muerto. Punto. 3 alegatos, 3 líneas de acusación. Y Miguel, frente a las 3, no improvisa una refutación. Aquí está lo extraordinario. Aquí está donde la mayoría de los lectores tropieza y la mayoría de los predicadores se equivoca. Miguel no replica. Miguel no debate. Miguel no humilla al adversario con un torrente de réplicas teológicas. Miguel dice: el Señor te reprenda.
6 palabras. Durante siglos se interpretó esa parquedad como timidez, como prudencia, como modestia angélica. Pero la prudencia angélica no es el punto. El punto es jurídico. Y para verlo hay que abrir el griego del versículo. Judas escribe que Miguel diacrinómenos contendía con el diablo. La raíz es crino, juzgar. Diacrino, deliberar judicialmente. No es un verbo de pelea, es un verbo de tribunal. Es la palabra que se usa cuando dos partes presentan sus argumentos ante una corte. Judas dice también que Miguel dielegeto, disputaba con él. La misma raíz, lego, dialogar, dia, a través, en alternancia. Es un intercambio reglado, no una riña. Y por último, Miguel no se atrevió a pronunciar contra él una blasfemías crisin, una sentencia injuriosa, un juicio difamatorio. Otra vez la palabra crisis, otra vez el campo semántico forense. Lo que Judas nos está diciendo en el griego más preciso es esto. Aquello no fue una pelea, fue un juicio. Y en ese juicio, Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, príncipe de Israel según el libro de Daniel, no actuó como verdugo, actuó como letrado. Y un letrado no dicta sentencia, un letrado remite al juez. El Señor te reprenda no es un insulto, es una fórmula judicial. Es exactamente la frase que Zacarías el profeta había puesto en la boca del Señor frente al mismo acusador en el capítulo 3 de su libro, cuando el sumo sacerdote Josué comparece con vestiduras manchadas y Satanás se presenta a su derecha para acusarlo. Allí, también, la respuesta no es un argumento, es una remisión. El caso pasa al estrado supremo. Miguel, esa noche en Moab, no estaba siendo cobarde, estaba siendo legal. Estaba reconociendo que el caso era demasiado grande para él, que la sentencia sobre el cuerpo de un hombre culpable no se decide entre criaturas, que se decide en el banquillo donde se sienta el único juez competente. Y aquí, finalmente, llegamos al motivo del enemigo. ¿Por qué el diablo quería el cuerpo? ¿Qué iba a hacer con él? Hay una pista casi olvidada en otro libro de la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 18, el rey Ezequías hace pedazos una serpiente de bronce, una pieza antigua, una reliquia con historia. La había levantado Moisés en el desierto por orden divina para sanar a los israelitas mordidos por las serpientes. Era un objeto santo en su origen, pero Ezequías la destruye. ¿Por qué? Porque casi 700 años después, los israelitas le quemaban incienso. Le habían puesto un nombre, Neustán, y la trataban como a un dios. Una reliquia legítima de Moisés se había convertido, con el correr de los siglos, en un ídolo. Y esta es la regla histórica que nos permite leer el motivo del acusador en Moab. Si el pueblo de Dios había sido capaz de idolatrar una vara de bronce que Moisés tocó, ¿qué no sería capaz de hacer con el cadáver mismo del profeta? ¡Qué culto! ¡Qué peregrinación! ¡Qué sincretismo! ¡Qué traición a la pureza del primer mandamiento se habría montado, generación tras generación, sobre la tumba visible de Moisés! Por eso Dios mismo lo enterró. Por eso ocultó el lugar. Y por eso, cuando el acusador llegó a aquel valle a reclamar derechos sobre el cuerpo, el cielo entero respondió con un silencio judicial que apenas se rompió con 6 palabras. Pero la historia no termina allí, porque si Moab fue un juicio, era un juicio con veredicto. Y el veredicto, la sentencia firme, se mostró públicamente, signos después, en una montaña distinta.
Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. La transfiguración. Jesús sube a un monte alto con Pedro, Santiago y Juan. Su rostro se vuelve resplandeciente. Sus vestiduras blanquean. Y de pronto, aparecen junto a él dos figuras conversando. Una es Elías, el profeta que nunca murió, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, según el segundo libro de los Reyes. Su presencia tiene sentido, nunca pasó por la tumba. La otra es Moisés, el hombre cuyo cadáver, 1400 años antes, había sido objeto de una disputa angélica en un valle oculto de Moab. Está allí, de pie, conversando, en cuerpo glorificado. El veredicto ya había sido emitido, y el juez, el mismo que en Moab había recibido la remisión del caso por boca de Miguel, había fallado a favor del acusado. Moisés estaba allí, sobre la montaña, sobre el cuerpo entero, no como espectro, no como recuerdo, no como visión simbólica, sino como persona viva. Y aquí Lucas, solo Lucas, médico y cronista preciso, añade un detalle que ningún otro evangelista registra. Dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús de algo muy concreto. Hablaban, escribe Lucas, de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. La palabra griega que Lucas usa para partida es éxodos. Éxodo, exactamente la misma palabra que da título al segundo libro de la Biblia. Exactamente la misma palabra con la que se nombra la liberación que el propio Moisés dirigió desde Egipto. Y exactamente la misma palabra con la que ahora, en la cumbre del monte, frente al hombre cuya tumba el acusador había reclamado en vano, se está describiendo lo que Jesús va a hacer en Jerusalén. Una salida, una liberación, un éxodo, pero esta vez no de Egipto, esta vez de la muerte. Por eso Moab fue un ensayo. Por eso aquella disputa nocturna sobre un cadáver desconocido fue, en realidad, la primera vista de un proceso mucho mayor. La carta a los Hebreos lo dice sin rodeos en su capítulo 2. Cristo se hizo carne, para que mediante la muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librara a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El imperio de la muerte, la jurisdicción universal del acusador. El tercer alegato. En Moab, Satanás presentó su tesis sobre un solo cuerpo. Este hombre murió, este hombre era culpable, este cuerpo me pertenece. Miguel remitió el caso al juez. El juez emitió la sentencia. Moisés, glorificado, apareció en la transfiguración como prueba pública de la sentencia firme. En el Calvario, Satanás presenta la misma tesis a escala cósmica. Este hombre murió. Todo cuerpo humano me pertenece. Este cuerpo entra en mi territorio. Y por primera vez en la historia, el acusado no necesita un Miguel que remita el caso. El acusado mismo es el juez. El acusado mismo dicta el veredicto. El acusado mismo, al tercer día, ejecuta la sentencia. Y por eso, al amanecer del domingo, las mujeres encuentran lo que encuentran. Una tumba abierta, una tumba vacía, una tumba sin cuerpo. Y aquí está el espejo perfecto que ninguna teología logra agotar. En Moab, ningún hombre conoció el sepulcro de Moisés porque Dios lo había escondido, para que el acusador no lo profanara. En Jerusalén, ningún hombre encuentra el cuerpo de Cristo en la tumba conocida, cuya ubicación todos sabían, cuya piedra todos vieron sellar, porque el cuerpo ya no está allí. La tumba de Moisés se ocultó porque contenía a un culpable victorioso. La tumba de Cristo se mostró vacía
porque contenía a un inocente que ya no necesitaba ser contenido. La misma simetría, el mismo tribunal, el mismo veredicto. El acusador pierde. Y entonces, casi al final, queda la pregunta que Judas nunca respondió por escrito porque entendió que sus lectores ya la habían formulado por dentro. Si una vez, hace 3500 años, en un valle solitario de Moab, dos potencias del cielo deliberaron sobre el destino del cuerpo de un solo hombre culpable. Si el arcángel Miguel consideró que aquel caso era demasiado grande para resolverlo con su propia voz y lo elevó al estrado supremo. Si la sentencia que se dictó esa noche fue después confirmada en una montaña iluminada, ratificada en una cruz, sellada en una tumba vacía, entonces hay que preguntárselo, en voz baja, sin retórica, sin púlpito. Si la disputa sobre el cuerpo de Moisés fue un ensayo del juicio cósmico, ¿qué hace eso de mi cuerpo? ¿Qué hace eso de cada cuerpo humano que respira hoy, que duerme esta noche, que un día se detendrá? Porque el caso ya tiene jurisprudencia. El caso ya fue ganado. El veredicto ya está firme. Y en algún lugar del expediente eterno, junto al nombre de Moisés, el hombre cuya tumba nadie encontró, hay un espacio en blanco, con tu nombre escrito arriba, esperando la última audiencia, donde el mismo juez, el mismo abogado y el mismo veredicto te están aguardando. El libro que registró la primera vista se perdió hace casi 2000 años. La sentencia, en cambio, sigue vigente.